Los ejemplos más llamativos de la importancia de las naciones en el mundo actual los tenemos en las demostraciones de fervor patriótico. Hoy en día, la mayoría de los habitantes del mundo sienten que pertenecen a una nación, a un Estado. En la mayoría de los países del mundo, el Estado es quien organiza las grandes obras públicas y los principales servicios. El Estado regula la economía y redistribuye la riqueza. El Estado gestiona el sistema sanitario. Proporciona una educación a los ciudadanos y preserva la cultura. El Estado también asume la tarea de defender las fronteras del país y mantener la paz en su interior. Controla los movimientos de mercancías e individuos. ¿La función del Estado es restringir nuestra libertad? ¿O protegernos de la anarquía? En los países en los que el pueblo no reconoce la autoridad establecida, el Estado se convierte a menudo en un sangriento campo de batalla. Las guerras y las conquistas han establecido las fronteras actuales del mundo. Hoy no existe un solo pedazo de tierra habitable que no pertenezca a algún Estado. Las primeras ciudades-estado aparecieron en Mesopotamia, hace aproximadamente 5000 años. Eran territorios con instituciones públicas y un poder político establecido. La aparición de estos estados coincidió con el desarrollo de la agricultura y la creación de los primeros grandes sistemas de irrigación. John Hall, profesor de sociología. Los nómadas podían marcharse cuando llegaba el recaudador de impuestos, pero un colectivo que dependiese de la agricultura de regadío no podía irse porque eso les condenaba a morir de hambre. Si dependían de un campo de higueras, que tardaban 50 años en desarrollarse, tampoco podían irse. Por lo tanto, el primer elemento decisivo fue la agricultura sedentaria, que obligaba a que un grupo se estableciese en un lugar concreto. No podían moverse de allí, lo que significaba que el Estado podía cobrarles impuestos regularmente. El segundo elemento era la religión. Los primeros estados construían grandes monumentos que casi siempre tenían una función religiosa. Por tanto, tenemos por un lado la agricultura sedentaria y por otro el temor a Dios. Los gobernantes de las ciudades-estado afirmaban ser los representantes de los dioses en la tierra. Controlaban la producción de cereales y se apropiaban de los excedentes. Vendían el cereal a otras potencias a cambio de metales preciosos, madera o piedra que destinaban a la construcción de monumentos, templos y palacios.
El Estado organizaba las obras públicas, defendía la ciudad y conquistaba nuevos territorios para aumentar su poder y riqueza. Hay que tener en cuenta que, en general, los estados eran máquinas de guerra. Hasta la década de 1880 no hubo ningún estado en todo el mundo que gastase menos de un 50% de su presupuesto en la compra de armas. Eran maquinarias dedicadas a la protección del país, la guerra y la extracción de recursos. En la antigüedad, las ciudades más poderosas y mejor organizadas sometían a las más débiles y convertían a sus habitantes en esclavos. Formado por antiguas ciudades-estado esparcidas a lo largo del Nilo, el imperio egipcio estaba gobernado por poderosos faraones que eran considerados como los descendientes directos de Ra, el dios del sol. El visir, una especie de primer ministro, organizaba grandes proyectos y era el responsable de las arcas públicas. Estaba al mando de una legión de funcionarios que censaban a la población y se aseguraban de que el poder central estuviese al corriente de todo lo que ocurría en el imperio. El Nilo es la clave que nos permite comprender la historia de Egipto. El río fluye hacia el norte, pero el viento sopla hacia el sur. Por lo tanto, es un medio de comunicación natural. Esto es muy importante. A lo largo de la historia, siempre ha sido muy difícil integrar áreas geográficas extensas y controlar grandes territorios si no se disponía de sistemas de comunicación modernos. El Nilo y el Mediterráneo, un mar interior relativamente seguro, han sido la clave de la formación de algunos estados. De ahí la importancia de Egipto y del imperio egipcio. Hacia el año 500 a.C., la antigua Grecia estaba dividida en más de 200 ciudades-estado que luchaban constantemente entre sí. Ninguna ciudad era suficientemente fuerte como para conquistar a las demás. En este clima de conflicto nacería la democracia en Atenas. En este periodo se produce un cambio en las tácticas militares. En lugar de la caballería, el arma dominante pasa a ser la infantería pesada. Una infantería muy bien armada, con un escudo en un brazo, protecciones en las piernas y esos maravillosos cascos griegos con protección para la nariz. Se introduce la movilización popular. No era la caballería de la aristocracia. Todos los ciudadanos participaban en este tipo de guerra. La democracia surge porque los ciudadanos sabían luchar y luchaban para proteger a su ciudad-estado, y cuando volvían querían participar en la toma de decisiones. Era gente que sabía matar. Por lo tanto, quienes tenían el poder debían tomarles muy en serio. Con la llegada de la democracia, los puestos importantes ya no estaban reservados a los ricos dignatarios. A partir de entonces, los líderes tenían que ganarse el apoyo del pueblo. Pericles, un gran orador, sería elegido 14 veces en 30 años. La nuestra es una gran ciudad. El mundo entero nos envía sus productos. Para mitigar nuestro cansancio, hemos creado una serie de distracciones para el espíritu. Tenemos una enorme variedad de competiciones y celebraciones a lo largo de todo el año. Y hemos construido lujosas instalaciones para el ocio diario que nos permiten olvidarnos de nuestras preocupaciones. En Roma,
El poder estaba en manos de las grandes familias patricias de la ciudad que depusieron a los reyes y les enviaron al exilio fundando una república. Odón Valet, profesor de Derecho y Ciencia Política. La palabra república viene de la expresión latina res publica. Literalmente significa la cosa del pubis o vello púbico. Es decir, cuando los jóvenes romanos alcanzaban la pubertad a los 16 años, vestían la toga de los hombres, hacían el servicio militar y, a cambio, obtenían el derecho al voto. Entregaban a su país unos años de su vida y así se convertían en ciudadanos. La república era una forma de gobierno democrática y al mismo tiempo autoritaria. El poder era detentado por los senadores de la aristocracia romana y los magistrados y cónsules elegidos por el pueblo. Este sistema duraría 500 años. Roma abandonó la República cuando el sistema entró en crisis. Los políticos, especialmente los cónsules, luchaban entre sí. Finalmente, tomó el poder un emperador, un ser augusto, como le llamaban ellos. Este emperador reunificó todos los poderes políticos bajo su autoridad. En el año 27 a.C., Octavio, hijo adoptivo de Julio César y gran guerrero, se autoproclamó emperador vitalicio. Conquistó el Egipto de Cleopatra y reunificó el mundo romano en torno al Mediterráneo. Podríamos definir un imperio como una forma de control político sobre una serie de sociedades dependientes. Eso no nos dice mucho, porque cuando hablamos de imperios, lo primero que hay que tener en cuenta es que no todos los casos son iguales. En el caso de Roma, hay ejemplos en los que un pueblo quería unirse al Imperio Romano, convertirse en ciudadanos romanos porque creían que eso les llevaría a la civilización. Por lo tanto, en algunos momentos de la historia, los imperios pueden ser vistos como un signo de progreso. El imperio es el periodo en el que son llevados a cabo los principales proyectos de obras públicas. Se construyen carreteras y acueductos, y se establece el servicio postal imperial en las provincias. El emperador recurría al uso de la fuerza y la propaganda para permanecer en el poder. Se acuñaban monedas con su figura, se pagaba a artistas para que le alabasen, y durante los juegos se celebraban ceremonias para resaltar su grandeza. Hacia el siglo V, las tribus germánicas atacan Roma, y los emperadores ya no pueden mantener la paz en sus dominios. Los ciudadanos buscan la protección de los guerreros más fuertes. Sería el fin del Imperio Romano. La Iglesia fue la única institución romana que sobrevivió durante la Edad Media. Desempeñaría un papel decisivo en el establecimiento de las nuevas reglas que regirían el poder en Occidente. La Iglesia se acercó a los invasores nómadas. Elaboró leyes para ellos. Introdujo la costumbre de ungir al líder. Es decir, la Iglesia hace un gran esfuerzo por convertir al líder de una tribu en lo que actualmente entendemos por un monarca europeo.
Los señores pasaron varios siglos guerreando entre sí para anexionarse nuevos territorios. El rey era simplemente un señor más entre otros muchos, aunque su título le colocase en la cúspide de la jerarquía. Es evidente que la mayoría de los monarcas europeos eran patéticamente débiles. Si observamos la forma en que morían, veremos que en Inglaterra, por ejemplo, en un periodo de 400 años, solo hubo 4 o 5 reyes que murieran tranquilamente en su cama. El resto fueron asesinados, la mayoría de una forma bastante brutal. Los monarcas europeos eran muy débiles. No disponían de medios que les permitiesen recaudar impuestos regularmente. En Inglaterra, el rey Enrique II tenía unos ingresos menores que los de su principal obispo. Sometidos a una pequeña élite de señores y caballeros, la vida de los campesinos era muy penosa. Debían realizar tareas muy duras para su señor y entregarle una parte muy considerable de sus cosechas. Cuando los reyes consiguieron mantener la paz en territorios amplios, los señores perdieron su papel como protectores. Los campesinos oprimidos empezaron a ver al rey como un salvador y una fuente de justicia. Bertrand Badi, profesor de Ciencias Políticas. En el siglo XIII, los reyes volvieron a tener poder. Si nos fijamos en la Francia de comienzos del siglo XIII, veremos que Felipe Augusto fue un gran rey. A mediados del siglo XIII, hubo otro rey que dejaría su huella en la historia, San Luis. Y a finales de siglo reinaría Felipe III, otro gran rey. Estos tres nombres inician la reconstrucción de un verdadero poder real. El rey es el jefe del Estado, un nuevo Estado que requiere la existencia de un poder político que domine todo el territorio. Poco a poco, los reyes instituyen los impuestos públicos y centralizan la administración de sus reinos. Así nacería la monarquía absoluta. Este sistema llegaría a su apogeo con Luis XIV. El Rey Sol llevó el culto a la personalidad del monarca hasta el límite, con la celebración de deslumbrantes recepciones y fiestas. Luis XIV declararía: el Estado soy yo. Era una verdad evidente. Como dijo claramente Bossuet, Luis XIV era monarca por derecho divino. Recibía su poder de Jesucristo y de Dios Padre. El emperador de China podría haber dicho lo mismo, ya que recibía su mandato del cielo. El emperador de Japón también podría haber dicho lo mismo, ya que era el sol supremo en el país del sol naciente. Creo que cualquier monarca podía decir que él era el Estado. Si queríamos construir un Estado colectivo, primero debíamos admitir que ningún hombre es superior a los demás. Y eso significaba que la sociedad debía secularizarse, hacerse laica. Es decir, no reconocer más semidioses en la tierra. Ese fue el origen de la República. En 1793, los revolucionarios franceses ejecutan al rey y proclaman la igualdad entre todos los hombres. La muerte de Luis XVI marca el nacimiento de un Estado gobernado por el pueblo.
La Revolución Francesa supuso una gran conmoción para todas las monarquías europeas. Debían impedir a toda costa la expansión de las ideas revolucionarias. La nueva república se veía acosada por todas partes. La Revolución Francesa tiene un gran impacto en la historia europea porque introduce por primera vez el concepto de nacionalidad. En 1792, en la batalla de Valmy, los soldados empezaron a gritar «¡Viva la nación!». Fue enormemente importante porque sugiere que las personas que se sienten miembros de una sociedad, miembros de una unidad nacional, también sienten un gran apego por su Estado. A comienzos del siglo XIX se produce lo que se denomina el ascenso de los pueblos, ya que en ese periodo estallan varias rebeliones nacionalistas. Las naciones ya no querían estar sujetas a una autoridad externa y exigían un gobierno orientado a la consecución de objetivos nacionales. La creación de una nación no depende de un solo factor. Puede ser un factor religioso, como en el caso de las comunidades que se rebelaron contra el Imperio Otomano. Puede ser de tipo religioso, étnico, lingüístico. Las razones varían. No hay un factor que esté siempre presente, pero una nación está de alguna forma basada en un sentimiento de comunidad relacionado normalmente con una memoria histórica común. Con el nacimiento de los estados nacionales, la humanidad comienza a evolucionar hacia la democracia. El derecho al voto, antiguamente reservado a los ciudadanos más ricos, los que pagaban impuestos, se va extendiendo a las clases trabajadoras. Los principales partidos políticos surgen a mediados del siglo XIX. Los candidatos arengaban a las multitudes prometiendo puestos de trabajo y mejores condiciones de vida. Todo a cambio de su voto. Al terminar la Primera Guerra Mundial, Rusia era el país más subdesarrollado de Europa. El hambre y las enormes diferencias entre ricos y pobres provocaron un gran descontento entre el pueblo. Liderados por Lenin, los comunistas toman el poder. Karl Marx nos dijo que, en cierto modo, el comunismo era un estado natural, algo que estaba escrito en el destino de la humanidad, algo que los seres humanos deseaban. Pero de hecho, sabemos por la antropología y la historia que el comunismo, el hecho de compartir la propiedad, es algo muy extraño. La Revolución Rusa creó un estado sin precedentes en la historia. Una dictadura de partido único. Fue el nacimiento del totalitarismo. El Estado totalitario se convirtió en un maestro en el arte de la propaganda. No solo exigía a los ciudadanos que obedecieran al Estado, sino que creyeran igual que él. Las metas colectivas eran más importantes que el bienestar individual. Y la policía debía eliminar cualquier elemento indeseable. La Segunda Guerra Mundial marcó el final del fascismo, pero dejó un mundo dividido. Un mundo dividido entre la ideología democrática de Occidente y el comunismo.
En las últimas décadas, el descontento popular en los países del este provocó la caída de varios gobiernos. La caída del muro de Berlín en 1989 se convirtió en el símbolo del derrumbamiento del comunismo. Je ne me lasserai pas de le dire aux Françaises et aux Français, parce que c'est la vérité. Un peu de calme, mes chers collègues. Hoy, solo algo más de la mitad de los habitantes del mundo viven en una democracia. La mayor democracia del mundo es la India, con 1.000 millones de habitantes. La India tiene un Congreso, un Parlamento muy parecido al Congreso americano y un gobierno parecido al británico, con un primer ministro. Esta combinación de instituciones británicas y americanas funciona bastante bien en una democracia de 1.000 millones de habitantes. Es una democracia federal, en la que cada estado goza de amplios poderes a costa del Estado central. Los chinos suponen la quinta parte de la población del mundo y siguen viviendo en un régimen político dominado por un partido único. Desde los años 70, los líderes chinos han emprendido una serie de reformas económicas. Han privatizado empresas, abolido las comunas y abierto la puerta a las tecnologías occidentales. Pero han aplastado las voces que piden democracia. Están intentando reestructurar su economía, liberalizando el mercado, y quizá algún día permitan la libertad de expresión. No es una regla infalible, pero sí existe cierta relación entre prosperidad y democracia. Si hay dinero, la situación política es menos tensa y, por lo tanto, hay espacio para la esperanza. Sin embargo, los viejos sistemas políticos, los partidos que llevan mucho tiempo en el poder, no siempre están dispuestos a renunciar al mismo. Es decir, también en esos casos puede haber graves problemas. El concepto del Estado Nacional es totalmente ajeno a la historia y la cultura africanas. África ya existía antes de la colonización. África tiene una historia precolonial que no tiene nada que ver con la historia de los estados nacionales. Es una historia caracterizada por la movilidad, el comercio y una estructura de poder piramidal basada en la aldea, el jefe, el reino y el imperio. Estas formas de poder político tan variadas y complejas no tienen nada que ver con la simplificación que supone el Estado nacional. Somalia consiguió su independencia en 1960, pero todavía no ha conseguido crear un Estado viable que garantice la seguridad de sus ciudadanos. Las regiones del país están controladas por distintos grupos militares, lo que provoca sangrientos conflictos agravados por la desastrosa situación económica. El Estado debe ser aceptado y reconocido por aquellas personas a las que gobierna. El inesperado nacimiento de multitud de estados durante el amplio proceso de descolonización que afectó a África en los años 60 provocó un desconcierto total.
De repente, aparece una institución que no tenía nada que ver con la tradición cultural, política e histórica de los pueblos africanos. Una institución que intentaba regular la conducta de los individuos. Los imperios coloniales establecieron estados con fronteras artificiales. Los grupos de población que vivían en esos territorios no compartían necesariamente la misma cultura, lengua o religión. La rivalidad existente entre los Hutus y los Tutsis en Ruanda desembocó en un genocidio que causó la muerte de casi 1 millón de personas. John Stuart Mill y otros teóricos posteriores formularon una generalización sobre la democracia según la cual ésta funciona mejor una vez que el problema de la nacionalidad ha sido resuelto. Cuando se tienen muchas cosas en común, es mucho más fácil establecer un régimen democrático. La democracia es un sistema en el que, por decirlo de alguna forma, todos nos queremos lo suficiente como para poder discutir civilizadamente. En África, el Estado no ha conseguido cumplir sus promesas de desarrollo económico y social. En lugar de disfrutar de una mejora de sus condiciones de vida, los ciudadanos están gobernados por líderes corruptos que se apropian de los fondos públicos. Los pueblos de África y Asia, que están descontentos con el Estado en los terrenos cultural y material, tienden a identificarse con otras cosas, con otras formas de gobierno. Actualmente, las minorías de todo el mundo exigen gobiernos que defiendan sus intereses. Cuando un pueblo no se siente representado por la política de su gobierno, se producen graves conflictos. Tradicionalmente, una nación se definía por su cultura, por los orígenes de sus habitantes o por la creencia de que esos habitantes compartían una historia común. Estos grandes principios básicos del Estado nacional son cada vez menos válidos en el mundo moderno. En algunos países que reciben inmigrantes de todos los continentes, la cuestión de la identidad nacional está adquiriendo cada vez mayor relevancia. ¿Se encuentra el Estado nacional al borde de la desaparición o simplemente se está redefiniendo? En los 30 años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, los países industrializados disfrutaron de un periodo de crecimiento económico sostenido. Esta prosperidad permitió al Estado ser cada vez más generoso con sus ciudadanos. A partir de los años 70, la crisis de las finanzas públicas ha obligado a los estados a recortar el tamaño de la administración y los servicios que prestaban a los ciudadanos. Frederick Turner.
Profesor de Ciencia Política. Si observamos el porcentaje que representa el gasto del Estado sobre la renta nacional, veremos que en la mayoría de las naciones este porcentaje no se ha reducido demasiado durante la última década. En Suecia, uno de los estados del bienestar más generosos, esa proporción ha pasado de los 3/4 a los 2/3. En una nación como los Estados Unidos es mucho menor, algo más de 1/3. Pero, en general, la proporción no se ha modificado en la mayoría de los estados. El problema del estado del bienestar es que sus ingresos no han crecido a la misma velocidad que las necesidades de su población. Hoy en día, los gobiernos nacionales ya no pueden controlar a las grandes corporaciones multinacionales. Algunas de estas multinacionales tienen ingresos superiores al Producto Nacional Bruto de algunos países desarrollados. En este mundo globalizado, el Estado ya no puede imponer normas que protejan a los trabajadores. Los 15 Estados miembros de la Unión Europea han aceptado delegar parte de sus poderes a un superestado, más capacitado para hacer frente a los desafíos planteados por la globalización. Antes, cuando las cosas iban mal, uno pedía ayuda al Estado. Ahora, en Europa, cuando hay un problema, uno pide ayuda a la comunidad europea. La gente que ha perdido su trabajo se manifiesta a las puertas de las instituciones comunitarias en Bruselas para pedir nuevos puestos de trabajo. Pero aparte de las alfombras rojas y los honores, ¿están perdiendo los jefes de Estado parte de su poder? Poderosos lobbies imponen su criterio a los gobiernos incluso desde dentro del propio país. ¿Está desapareciendo el poder del Estado nacional? Yo no estoy seguro de que eso sea así. Si nos fijamos en algunas regiones del mundo, como la Unión Europea, vemos que es cierto. Algunos estados nacionales han perdido parte de su poder sobre la política monetaria, que ahora está centralizada. Pero creo que, a pesar de todo, la Unión sigue siendo un foro internacional. Aunque los estados han perdido algunos de sus poderes, también es cierto que han ganado otros. Queremos que el Estado apruebe leyes que prohíban fumar, y así sucesivamente. Por eso creo que el poder del Estado, se está diversificando. A medida que los gobiernos aprueban nuevas leyes y regulaciones, van ejerciendo un poder cada vez mayor sobre todos los aspectos de la vida en sociedad. Mucha gente se pregunta hasta qué punto debe intervenir el Estado en nuestras vidas privadas. Si quiero conducir una moto, ¿puede obligarme el Estado a llevar casco? ¿Puede obligarme a llevar gafas o botas? ¿Y si quiero ir en bañador y sin casco, arriesgándome a despellejarme si me caigo de la moto, como me ocurrió a mí mismo cuando era joven? Algunas personas dicen que debería poder hacerlo. Yo creo que no tienen razón. Creo que debemos ser tolerantes con las leyes que pretenden protegernos. En parte porque no solo buscan nuestra protección individual, también formamos parte de una comunidad. Hoy en día el Estado acumula cada vez más información personal sobre sus ciudadanos. Esta práctica es bastante inquietante.
¿Supone la intrusión del gobierno un peligro para nuestras vidas privadas? «50 años después de su publicación, 1984, la novela de Orwell sigue simbolizando la angustia que supone vivir en un estado totalitario en el que las máquinas controlan los pensamientos de la gente. Como recordará, en la novela de Orwell había cámaras de televisión en las casas y no existía la intimidad. Cuando el protagonista de la novela y su novia querían un poco de intimidad, daban un paseo por el bosque, pero allí tampoco había privacidad porque había cámaras secretas. Nosotros no tenemos cámaras en casa y tampoco tenemos cámaras en los bosques. El mundo es un lugar mucho menos autoritario que en los años 40 o en los años 80. Por supuesto, existen peligros y no estoy intentando minimizarlos. Desde luego tenemos que seguir alerta. A menudo vemos al Estado como un obstáculo para la libertad. ¿Pero podríamos vivir en un mundo sin estados? Creo que el Estado es un mal necesario. No podemos vivir sin estados porque el Estado es el único que puede dictar normas que defiendan a los miembros más débiles de la sociedad y nos permitan vivir juntos. Muy pocos se atreven a aventurar cómo serán los estados del futuro. ¿Vamos hacia grandes entidades políticas? ¿O hacia una fragmentación en estados nacionales cada vez más pequeños? Las naciones de hoy son demasiado pequeñas o demasiado grandes. Son demasiado pequeñas para hacer frente a la globalización y demasiado grandes para ocuparse de las distintas culturas que piden su reconocimiento u otra forma de gobierno, como la región de Chiapas en México. Tampoco pueden acabar con las guerras civiles crónicas que azotan a grandes países africanos como Nigeria o el Congo, el antiguo Zaire, y en general con las guerras civiles endémicas de muchos países del sur. Hasta hace poco el Estado controlaba totalmente su política interior y exterior. Hoy en día las decisiones de un Estado a menudo dependen de los objetivos de grandes compañías multinacionales. Originalmente creada para animar a los países a buscar soluciones negociadas en lugar de ir a la guerra, la Organización de las Naciones Unidas está formada por 185 países y tiene una plantilla de más de 52.000 funcionarios. Desde su fundación, la ONU ha favorecido la firma de muchos tratados internacionales. Estoy particularmente satisfecho por la llamada a la lucha contra la pobreza que ha salido de esta cumbre, porque estoy plenamente convencido de que la pobreza es incompatible con la paz. ¿Cuál es la mejor forma de luchar contra las enfermedades? ¿Se puede luchar hoy en día contra las enfermedades en un solo país cuando los aviones, los barcos, los trenes, los autobuses, los coches y las bicicletas están cruzando constantemente las fronteras? Las infecciones pueden cruzar las fronteras nacionales muy fácilmente. Hay que luchar contra las enfermedades a escala internacional, por ejemplo, a través de la Organización Mundial de la Salud, fundada por las Naciones Unidas. De la misma forma, se puede hacer mucho por la educación, a través de la UNESCO, en su sede de París y en todo el mundo.
La globalización de la economía está erosionando algunos de los poderes tradicionales del Estado. Hoy las reglas que rigen el comercio internacional dependen sobre todo de los tratados firmados entre países de la misma región o de la Organización Mundial del Comercio. En la Asamblea General de las Naciones Unidas son las principales potencias económicas y militares las que deciden la dirección a seguir en el futuro. Las naciones más pobres no siempre se sienten bien representadas. ¿Es posible un mundo en el que todos sus habitantes reconozcan un gobierno único? Creo que con el tiempo, dentro de mucho tiempo, dentro de muchas generaciones, se aceptará la existencia de comunidades más grandes. Pero ahora mismo predomina la lealtad al Estado nacional. Es más, son los propios Estados nacionales los que mantienen esa lealtad. Los Estados nacionales necesitan recaudar impuestos. Por eso deben fomentar la lealtad de sus ciudadanos, para que paguen sus impuestos. Los Estados nacionales siguen necesitando ejércitos, quizá de menor tamaño, pero siguen necesitando a alguien que les defienda. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dejarse la vida en el campo de batalla. Por eso la lealtad al Estado nacional sigue vigente. A lo largo de la historia, la humanidad ha intentado modificar muchas veces la estructura del Estado. La institución que limita nuestra libertad. El pueblo sigue teniendo un arma: la revolución. Si se rebelan, pueden recuperar lo que cedieron unos años atrás. A lo largo de la historia política ha habido periodos de monarquía y anarquía. Sin el Estado, sería muy difícil proteger la vida y la propiedad de los individuos. Si no existiera el Estado, cada uno debería hacer sus propias leyes. A pesar de todas las desventajas de la autocracia, la monarquía y todo tipo de restricciones impuestas, la gente siempre se somete a algún tipo de poder, porque a la larga, la anarquía es peor que el poder. Ese es el significado de nuestra democracia. ¿Vamos a perder la esperanza? No. ¿Vamos a renunciar a la democracia? ¡No! Hasta que consigamos establecer una conciencia social global, Un país libre con una libertad duradera es próspero. el Estado seguirá siendo el marco más adecuado para expresar nuestras diferencias y mostrar nuestros puntos de encuentro.